La victimología es una disciplina fundamental dentro de la psicología jurídica que busca poner en relieve la figura de la víctima. En este documental vamos a explorar lo que significa ser víctima dentro de la psicología. Vamos a hacer un recorrido teórico para abordar conceptos, características, funciones, factores de riesgo y niveles. Y realizaremos también un estudio de caso donde vamos a identificar cuáles son esas características, esos factores que predominan en la víctima. Y para finalizar se realizará una entrevista para reconocer cómo se vive en dicho proceso. Dentro de los objetivos encontramos, en primer lugar, explicar el concepto de victimología y cómo está ido evolucionando como disciplina dentro de la psicología jurídica. En segundo lugar, tenemos describir los niveles de victimización y las características de la víctima. En tercer lugar, tenemos identificar aquellos factores que predisponen a ciertos individuos a ser objeto de delitos. Y finalmente, en el cuarto lugar, tenemos ejemplificar todos estos conceptos a través de un estudio de caso y una entrevista con el fin de facilitar su comprensión. En psicología se define la victimología como el estudio de las causas por las que determinadas personas son víctimas de un delito y de cómo el estilo de vida de estas personas conlleva una mayor o menor probabilidad de que una determinada persona sea víctima de un crimen. Según la Resolución 4030 de la ONU, víctimas son las personas que individual o colectivamente han sufrido daños, incluyendo lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente del territorio donde se encuentren. Así también, la denominada Ley de Justicia y Paz en Colombia, la Ley 975 del 2005, define como víctima la persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos, tales como lesiones transitorias o permanentes, que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales. Los daños deberán ser consecuencia de acciones que hayan transgredido de la legislación penal. Se ha documentado distintos niveles de victimización que permiten comprender de mejor manera el amplio y complejo proceso victimológico. Victimización primaria, la que padece la víctima directa. Victimización secundaria, la que sufren otras personas de manera indirecta. Victimización terciaria, dirigida contra la comunidad en general. Dentro de ella, la victimización vicaria, que padecen los profesionales, pues se afectan al atender tantas personas afectadas. Se encontró otra clasificación de niveles de victimización, y es la siguiente. En primer lugar se tiene la victimización primaria, la víctima directa en coincidencia con la anterior clasificación. En segundo lugar se tiene la victimización secundaria, también denominada como revictimización, que es toda acción u omisión que empeore el estado físico y o psíquico de la víctima cuando busca ayuda y se relaciona con el sistema legal, instancias en las que puede encontrar insensibilidad, incomprensión, nuevas agresiones o que se le ponga en tela de juicio. Y finalmente, la victimización terciaria, abandono del Estado, la víctima no recibe apoyo, ni asistencia, ni seguimiento a su situación, se ve abocada a afrontar en soledad y con sus recursos. Dentro de las características, se define a la víctima como toda persona afectada por un acontecimiento traumático, sea este de la naturaleza u origen que sea. Asimismo, es víctima aquella que sufre las consecuencias de una agresión aguda o crónica, intencionada o no, física o psicológica, por parte de otro ser humano. La reacción de la víctima ante un ilícito se ha denominado de múltiples maneras, siendo las más relevantes impacto o daño psicológico. En Colombia,
El daño psicológico se refiere al daño de vida que viene acompañado de secuelas emocionales, alteraciones en el proyecto de vida, daño intergeneracional, afectación a la vida en relación, restricción de afectos y cambio de personalidad, con la aparición de rasgos desadaptativos. Dado el significado de victimología y explicadas las características de la víctima, es pertinente adentrarnos en el análisis de las dinámicas victimológicas y criminológicas, puesto que estas dinámicas requieren de un enfoque diferenciado para cada caso, ya que cada víctima experimenta la violencia de manera única y diferente, y gracias a esto la intervención tanto psicológica como legal debe adaptarse a sus necesidades específicas y al sistema judicial colombiano. No es lo mismo atender a una persona que haya sufrido una agresión sexual que a alguien que ha sido secuestrado o que a alguien que ha enfrentado un caso de violencia intrafamiliar. Cada caso tiene efectos psicológicos distintos y requiere recursos jurídicos específicos. A su vez, también es de suma importancia mencionar que el impacto emocional de la victimización es la preocupación central de la psicología jurídica. No solamente se trata de comprender el daño, sino también de proporcionarle una serie de herramientas para que cada caso se desarrolle de manera eficaz. Es interesante mencionar que pese a que cada caso es distinto, diversos estudios han arrojado resultados que sugieren que hay una serie de patrones generales entre las víctimas y sus agresores. Esto sería una respuesta a las leyes del comportamiento humano. Para entender un poco más de este tema, realizaremos un análisis y estudio de distintos casos donde se puedan evidenciar cómo las víctimas se convierten en víctimas y cuáles son sus características. Comencemos con el caso número 1. La masacre de Bojayá, ocurrida el 2 de mayo de 2002 en el departamento del Chocó. Fue un crimen de guerra y una grave violación en contra de los derechos humanos, puesto que civiles desarmados fueron atacados indiscriminadamente cuando la guerrilla de las FARC lanzó un cilindro bomba contra la iglesia donde se refugiaban más de 100 personas, causando la muerte de al menos 79 civiles, entre ellos niños y ancianos. Gracias a esto se vulneró el derecho internacional humanitario, ya que la población civil no participaba en el conflicto y debía ser protegida. Debido a este caso, las comunidades afrocolombianas e indígenas que rondaban la zona fueron desplazadas forzosamente, perdiendo sus hogares, sus tierras y su estabilidad social y cultural. Y se evidenció un gran fallo del Estado en su deber de protección al no evitar que los grupos armados ilegales tomaran control del territorio en el departamento del Chocó. En este caso podemos apreciar de manera precisa los 3 niveles de victimización, siendo la victimización primaria, es decir, las víctimas directas, aquellas personas que murieron o resultaron heridas durante la explosión, también los sobrevivientes que perdieron a sus familiares en el ataque y por último, aquellas personas pertenecientes a las comunidades afrocolombianas e indígenas que se vieron forzadas a desplazarse. La victimización secundaria, es decir, la interacción con el sistema judicial y social, se ve reflejada gracias a la negligencia por parte del Estado, puesto que pese a las alertas sobre la presencia de grupos armados, el gobierno no protegió a la comunidad. También se vio reflejada gracias a la falta de atención psicológica y médica oportuna para los sobrevivientes. Y por último, gracias a que se presenció un retraso en la justicia, puesto que en el 2019 las FARC reconocieron su responsabilidad, las víctimas tuvieron que esperar casi 2 décadas para obtener una verdad oficial. Y por último, la victimización terciaria, que vendría siendo el impacto en la comunidad y el tejido social. Un ejemplo claro en Bojayá fue el desplazamiento forzado masivo, puesto que las comunidades afrocolombianas e indígenas fueron expulsadas de sus territorios ancestrales. También la pérdida de identidad cultural, puesto que la comunidad perdió sus tradiciones y formas de vida por el impacto del conflicto. Y por último, la transmisión intergeneracional del trauma, ya que los niños que crecieron después de la masacre heredaron el miedo y la desconfianza en el Estado y la justicia. Sigamos con el caso número 2, el caso de Rosa Elvira Celi. Es uno de los feminicidios más impactantes en Colombia, ocurrido el 24 de mayo de 2012 en Bogotá. Este crimen evidenció la brutalidad de la violencia de género en el país y llevó a la creación de la Ley 1761 de 2015, conocida como la Ley Rosa Elvira Celi, que tipificó al feminicidio como un delito autónomo en Colombia. Puesto un poco en contexto, vayamos al análisis de por qué Rosa Elvira Celi fue una víctima. Esta, con 35 años de edad, fue violada, golpeada y apuñalada por Javier Velasco Valenzuela, un hombre que conocía. También es importante mencionar que el crimen fue premeditado, puesto que su agresor la llevó a un lugar apartado en el Parque Nacional, donde la atacó con cervicia.
También hubo negligencia institucional, puesto que Rosa Elvira logró pedir ayuda, pero la atención llegó tarde y la falta de respuesta efectiva agravó su situación, falleciendo 4 días después. También fue víctima de violencia de género, y su feminicidio fue producto de una cultura machista que normaliza la violencia contra las mujeres. Ahora bien, los niveles de victimización en el caso de Rosa Elvira Celi se ven reflejados de la siguiente manera. La victimización primaria se ve reflejada puesto que Rosa Elvira fue violada, torturada y apuñalada, lo que causó un sufrimiento extremo antes de morir. A su vez sufrió una agonía prolongada ya que logró pedir ayuda, pero no recibió atención inmediata. La victimización secundaria se ve reflejada debido a la negligencia en su atención médica, así también como la falta de protección previa debido a que su agresor tenía antecedentes de violencia, pero el sistema judicial no lo detuvo antes del crimen. Y por último, también podemos mencionar la revictimización mediática, puesto que algunos sectores de la sociedad y los medios de comunicación difundieron estereotipos culpabilizándola por estar sola en la madrugada. Y la victimización terciaria se ve reflejada con el aumento de la conciencia sobre la violencia de género, ya que su caso impulsó cambios en la legislación y en la percepción pública del feminicidio y la creación de la ley Rosa Elvira Celi, que gracias a la lucha de sus familiares activistas se estableció una normativa específica para castigar el feminicidio en Colombia. Ahora adentrémonos en el caso número 3, el caso de Elvia Cortés, ocurrido el 15 de mayo del 2000 en Neiva, Huila. Este es uno de los actos de violencia más impactantes en Colombia, puesto que Elvia, una reconocida comerciante, fue víctima de una cruel modalidad de extorsión cuando un grupo armado le colocó un artefacto explosivo en el cuello, con la amenaza de activarlo si no pagaba una alta suma de dinero, en donde a pesar de los esfuerzos de la policía y los expertos en explosivos, la bomba detonó y le quitó la vida. Analicemos por qué Elvia Cortés fue una víctima. Esto será gracias a que fue seleccionada como un blanco de extorsión, ya que como empresaria los delincuentes la consideraron como una persona con la capacidad económica para pagar el rescate. Asimismo, fue sometida a un acto de terror, ya que el uso de un collar bomba no solo buscaba obtener dinero, sino también sembrar miedo en la comunidad. Y por último, fue víctima de negligencia estructural, puesto que la falta de medidas de seguridad y de un protocolo de respuesta eficiente dificultó su rescate. Los niveles de victimización en el caso de Elvia Cortés se ven reflejados de la siguiente manera. La victimización primaria ocurre debido a que Elvia Cortés fue sometida a una situación de extrema angustia al saber que tenía una bomba atada a su cuello y que su muerte fue producto de un acto intencional de violencia y terrorismo sin que ella pudiera hacer nada para salvarse. La victimización secundaria se ve reflejada debido a la falta de protección por parte del Estado, puesto que en esa época no existían protocolos adecuados para atender este tipo de casos, y se notó una incapacidad de respuesta por parte de la policía, puesto que estos intentaron desactivar el artefacto explosivo, pero no contaban con la tecnología adecuada, lo que resultó en la detonación. También podríamos mencionar la revictimización mediática, ya que este caso fue expuesto en los medios de comunicación de manera sensacionalista, lo que aumentó el dolor de las familias de la víctima. Y por último, la victimización terciaria se ve reflejada debido a la generación del terror y desconfianza en la comunidad, ya que muchas personas temieron ser víctimas de la misma modalidad de extorsión, y también porque este caso tuvo impacto en la seguridad nacional, ya que se vio evidente la vulnerabilidad de los ciudadanos ante el crimen. Colombia, la población civil ha sido azotada por la violencia en un periodo que supera los 60 años, siendo víctimas de situaciones como las masacres paramilitares y guerrilleras, los secuestros por parte de grupos armados, las víctimas de los llamados falsos positivos, el intento de silencio a periodistas por parte del narcotráfico y el paramilitarismo, así como el asesinato de líderes sociales y defensores de los derechos humanos, entre muchos otros ejemplos que han marcado la historia de Colombia. En Colombia, aunque no existe una ley específica que aborde exclusivamente la psicología victimológica, sí hay normativas que se centran en la victimología y la protección de las víctimas del conflicto armado y otros delitos. Por ejemplo, la Ley 1448 de 2011, llamada Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, establece medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. Aunque no se centra exclusivamente en la psicología victimológica, incorpora aspectos relacionados con la atención psicosocial y la rehabilitación de las víctimas, reconociendo la importancia de su bienestar emocional y psicológico. Otro ejemplo podría ser la Ley 975 de 2005, llamada Ley de Justicia y Paz, conocida porque esta normativa creó el programa de protección para víctimas y testigos con el objetivo de salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad de quienes se encuentren en situación de riesgo por su condición de víctimas o testigos en procesos judiciales relacionados con el conflicto armado. Hola, muy buenas tardes, doctora Milenis. Agradezco su disposición
documental y mi objetivo es recopilar información valiosa sobre la victimología y su experiencia en el campo. Agradezco su tiempo y disposición para compartir su tiempo y conocimiento conmigo. ¿Podemos empezar? Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Milenis Molina, especialista en victimología. Gracias por la invitación, por supuesto. Empecemos. Bueno, primera pregunta. ¿Por qué eligió especializarse en victimología y no en otro campo? Muy buena pregunta. Bueno, elegí especializarme en victimología porque me llamó profundamente la idea de poder comprender de manera integral los procesos psicológicos que atraviesan las víctimas del delito. A menudo, las personas que atraviesan estas experiencias quedan invisibilizadas y la victimología ofrece una mirada especializada sobre las consecuencias psicológicas, sociales y emocionales del crimen. Esta disciplina permite contribuir de manera significativa al proceso de reparación de las víctimas y de restitución de sus derechos, algo que considero fundamental en un país como Colombia, donde la violencia ha sido un fenómeno tan complejo y multifacético. ¿Cuál es el caso que más la ha marcado a lo largo de toda su carrera? Imagínate. Uno de los casos que más me ha marcado fue el de una víctima del conflicto armado colombiano. Esta sufrió múltiples desplazamientos forzados y que además fue víctima de violencia sexual. A lo largo del proceso de acompañamiento psicológico pude observar cómo el trauma se manifestaba en diversos aspectos de su vida, desde su identidad hasta sus relaciones familiares. Si eres víctima de algún delito, ¿cuáles son los pasos a seguir? Bueno, el primer paso es acudir a las autoridades, ya sea a la Policía Nacional o a la Fiscalía General de la Nación. Es importante que se haga una denuncia formal para iniciar el proceso legal. Posteriormente, buscar atención psicológica para empezar a manejar las secuelas emocionales del evento. Si la persona es víctima de un delito de mayor gravedad como violencia sexual o desplazamiento, puede acudir a la unidad de atención y reparación integral a las víctimas. Para recibir un acompañamiento más integral, además, es clave que se conozcan los derechos de la víctima y que se acceda a los mecanismos de reparación. Bueno, ¿cómo se apoya a una víctima siendo un familiar o un allegado? El apoyo de un familiar o allegado debe ser fundamentalmente emocional, pero también es importante ofrecer respaldo práctico. Es esencial escuchar sin juzgar y validar las emociones de la víctima, estar disponible para acompañar en las diferentes etapas del proceso. Además, se debe orientar sobre los recursos disponibles como servicios legales y psicológicos y ayudar a gestionar la denuncia si es necesario. Ok, ¿cuáles son los programas en Colombia que ayudan a las víctimas? Bueno, de hecho hay muchos. En Colombia existen varios programas que brindan apoyo integral a las víctimas. Algunos de estos son la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Este brinda asistencia legal, psicosocial y económica. Otro, el Centro a Víctimas Sexual, CAVAS, atención especializada para víctimas de violencia sexual. El programa de víctimas de desplazamiento forzado, que da un apoyo a personas desplazadas por el conflicto armado, y la Fiscalía General de la Nación, que a través de sus oficinas de atención a víctimas y su unidad de justicia restaurativa. Existen también muchas organizaciones gubernamentales que complementan a esto. Ok, ¿cuáles son los tipos de víctimas más comunes que se ha encontrado usted a lo largo de su carrera? He trabajado principalmente con víctimas del conflicto armado, lo que incluye desplazamientos forzados, víctimas de minas también he trabajado con víctimas de violencia intrafamiliar, de género,
de delitos como el robo y el secuestro. Es común encontrar víctimas que no solo tienen daño físico, sino que también padecen trastornos emocionales y psicológicos. ¿Cómo se maneja la confidencialidad cuando trabajas con las víctimas? Muy buena pregunta. La confidencialidad es uno de los principios fundamentales en el trabajo con víctimas. Como psicóloga estoy obligada a mantener esta información compartida durante la sesión en estricta confidencialidad. Salvo en casos específicos donde exista riesgo inminente para la vida de la persona o de terceros. Además, la confidencialidad también se extiende al manejo de documentos y registros, los cuales deben estar protegidos de acuerdo con la ley colombiana sobre protección de datos personales. La confianza es esencial en este proceso terapéutico, por lo que la víctima debe sentir que su información está bastante protegida. Bueno, ¿cuáles son las estrategias más efectivas para ayudar a la víctima a desarrollar habilidades de afrontamiento y resiliencia? Bueno, las estrategias más efectivas incluyen el apoyo emocional constante, el entrenamiento en técnicas de relajación y el fortalecimiento de redes de apoyo. Es fundamental que las víctimas aprendan a identificar y expresar sus emociones de manera sana, además de trabajar en la reconstrucción de su narrativa personal, entendiendo que el trauma no define su vida. Se deben utilizar técnicas de mindfulness, psicoeducación sobre el trauma y en algunos casos terapias cognitivas conductuales. También es crucial que se les empodere para tomar decisiones sobre su vida y se les ayude a recuperar su autonomía. Bueno, doctora, como última pregunta, ¿qué lecciones de vida le ha dejado pues este trabajo que es trabajar con víctimas? No, imagínate, este trabajo me ha enseñado que la resiliencia humana es mucho más poderosa que lo que a veces imaginamos. A pesar del dolor profundo, las víctimas tienen una capacidad increíble de reconstruir sus vidas. También me ha enseñado la importancia de la empatía y la necesidad de un enfoque integral para el bienestar de las personas. Pues el acompañamiento no solo debe ser psicológico, sino también legal, social y económico. En el contexto colombiano he aprendido que si bien el sufrimiento es profundo, las personas tienen una gran capacidad de esperanza y de seguir adelante. Bueno, muchas gracias, doctora, por compartir este espacio con nosotros. Muchas gracias nuevamente a ti por invitarme. Fue un placer pues haberte proporcionado pues todos mis conocimientos. Gracias.